Mi padre calificó mi carrera de inmoral y me excluyó de la fortuna familiar, y luego me pidió $120,000 cuando mi hermano arruinó el negocio familiar. Henry, aquí está todo el mundo. Dirijo una cadena de tiendas de mascotas en Nueva York y tengo 30 años. El empleo es seguro y bien remunerado. Mi residencia, mi coche y mi pequeño y soleado lugar de trabajo me permiten trabajar hasta tarde por la noche. Alguien podría pensar que soy afortunado. Tengo una familia orgullosa y cariñosa que me apoya. Pero no tengo familia. Quizá la que dejé hace exactamente un año. Recuerdo estar de pie en una gran reunión familiar y decir, dejé a mi familia el domingo de Pascua del año pasado, sin remordimientos. Después de muchas lluvias frías de primavera, el sol brillaba lo suficiente como para secar la humedad. Salí temprano de Manhattan, pasando junto a gente que iba a la iglesia, silenciosamente contenta de que nuestra familia estuviera finalmente reunida de nuevo. Llegar a tiempo siempre ha significado para mí llegar 15 minutos antes, y esta vez no fue diferente. Cuando llegué, la casa estaba llena de charlas y risas. Estaba más concurrida que en las fiestas anteriores, con parientes de cerca y de lejos, a muchos de los cuales reconocí por su rostro, pero no por su nombre. Mamá mencionó que papá tenía algo importante que anunciar ese día, sin preguntar qué era. A mamá le encantaba la tarta de mousse de chocolate de una panadería de Brooklyn, así que la dejé en la encimera de la cocina. Normalmente llevaba una botella de vino tinto, una caja de pasteles gourmet o un ramo de sus flores favoritas. En los últimos años, estos pequeños regalos no cambiaron nuestra distancia, pero esperaba que pudieran mantener un poco de sol. Yo seguía esforzándome por serlo. 20 minutos más tarde, comenzó la celebración. Lo normal era el tintineo de las copas, la carne a la parrilla y las patatas asadas en la casa, y las habituales charlas sobre el mercado inmobiliario, el precio de las acciones y los colegios de los niños. Yo comía en silencio y escuchaba en un rincón de la mesa. No participé. No lo necesitaba. Unos 30 minutos después de que todos se hubieran acomodado, mi padre se levantó, levantó su copa de vino y habló con su voz atronadora, que solo usaba para anuncios importantes. Por favor, silencio. Tenemos algo que compartir. El lugar se quedó en silencio de inmediato. Dijo que nuestra familia había tomado una decisión. A partir de hoy, todos los activos, incluida la empresa, las acciones y los bienes inmuebles, se entregarían a Mateo. La sala quedó en silencio. Mi corazón se ralentizó medio latido. Como todos esperaban, los aplausos fueron fuertes, apresurados y entusiastas, casi a la señal. Mi madre habló a continuación, con los ojos brillantes, como si hubiera encontrado la misión de su vida. Mateo lleva 5 años trabajando en la empresa familiar, y será él quien continúe con el legado y lo lleve al siguiente nivel. Me quedé sentado mirando mi vaso de agua. Después de su declaración, sentí el frío del vaso en mis dedos, pero eso no alivió el dolor en mi pecho. Las oleadas de aplausos golpeaban mi silla como martillos. Nadie me pidió mi opinión. Nadie me miró. Nadie preguntó. ¿Y Henry? Yo estaba allí, pero nadie me veía. Yo estaba allí, pero ellos pensaban que yo ya no formaba parte de la historia. Aunque sabía que les gustaba Mateo, no esperaba esto. Mi hermano menor, Mateo, es 2 años más joven. No éramos inseparables de niños, pero nunca peleábamos, ya que mi infancia estuvo marcada por la justicia. Pensaba que nuestros padres nos veían como iguales. En aquella época todo se dividía en dos. 2 pasteles de cumpleaños, 2 bolsas de caramelos idénticas, 2 bicicletas prácticamente iguales con colores diferentes. Nuestro castigo era siempre el mismo. Cuando nos metíamos en problemas, nadie se libraba. Después de garabatear en la pared, mamá nos hacía arrodillarnos y fregar cada marca de lápiz, sin parcialidad. Pensaba que mi familia era justa hasta que cumplí 18 años, sentado en la sala de estar. Una tarde de principios de septiembre, papá se enteró de que quería estudiar medicina veterinario. Estudié escuelas, elegí una y obtuve una beca parcial. Solo necesitaba algo de ayuda económica para empezar. Pensé que me preguntaría por mis ambiciones,
me daría consejos o simplemente asentiría para animarme. Pero en lugar de eso, se sentó con los brazos cruzados y una mirada fría, como si hubiera dicho algo vergonzoso. No voy a invertir ni un solo centavo en esa carrera. Si eso es lo que quieres, te las arreglarás solo. Perdí toda esperanza en lo que significaba la familia con esa frase tan simple pero definitiva. Entonces no lo entendí. No entendía cómo una elección profesional podía hacerme sentir como un traidor. Me llevó años comprenderlo. Mis elecciones no coincidían con sus planes. Después de eso, dejé de ser el orgullo de la familia. Ese papel recayó gradualmente en Mateo. Todo cambió poco a poco. Después de decirle a mi padre que quería estudiar veterinaria, a través de un distanciamiento pacífico y progresivo, sin palabras duras ni desaprobación. Con el tiempo me volví silenciosa. Tal vez ese fue el precio que pagaste por desviarte de tu plan, aunque nos estábamos distanciando. Nunca los abandoné cuando me necesitaron. Seguí enviándole rosas a mamá por el Día de la Madre. Cuando papá necesitó un nuevo aire acondicionado en verano, le ayudé, seguí yendo. Cuando la empresa pasó por dificultades, nunca llevé la cuenta. Así que tal vez la traición dolió tanto porque vino de la única persona que pensé que nunca me trataría como a un extraño, mi papá. Hace un año, me llamó tarde una noche, con la voz baja y temblorosa, como si hubiera luchado consigo mismo antes de llamar. Nunca olvidaré lo que dijo. La empresa estaba en crisis esa noche. Necesitaban $80,000 para evitar el colapso, después de que un contrato importante se cayera en el último momento. Sugerí escribir una declaración formal a la familia o documentar mis contribuciones a la empresa, pero él lo detuvo de inmediato y me consoló con una frase. Cuando tu madre y yo ya no estemos, seguirás teniendo una parte de la empresa. Al fin y al cabo, es un negocio familiar. En ese momento, no pedí nada más. Transferí $80,000 a la cuenta de la empresa. A la mañana siguiente, los tranquilos comentarios de mi padre, tras una larga pausa telefónica, fueron el único contrato. Cuando tu madre y yo ya no estemos, seguirás teniendo una parte de la empresa. Esto es un negocio familiar. Asentí. Él hizo hincapié en la familia, lo que yo pensé que era una tontería, pero ahora creo que debería haber pedido un acuerdo firmado. Quizás debería haber sabido que algunas personas solo valoran a la familia cuando las necesitan. En la Pascua del año pasado, cuando mi padre anunció que Mateo lo heredaría todo, no me quedé callado como tantas otras veces. Mi voz fue clara y firme. ¿Y yo qué? La pregunta resonó mientras las copas de vino se quedaban suspendidas en el aire y la sala se sumía en un silencio incómodo. Algunas personas me miraron fijamente, como si se dieran cuenta de que yo había estado allí todo el tiempo. Oí susurros por toda la sala. Es cierto. ¿Y Henry? Él es el hermano mayor de Mateo. A medida que la tensión crecía como una niebla, mi madre intervino con su amabilidad habitual, tratando de hacer que algo cruel pareciera aceptable. Henry, tú ya tienes una carrera, una casa, un coche, pero Mateo no tiene nada. Cuando terminó, la miré a los ojos y le hablé en voz baja, pero cada sílaba golpeaba con fuerza como piedras. Esa carrera la construí con mis propias manos. Me fui de casa a los 18 años y lo descubrí todo por mí mismo. No te quité ni un solo centavo a ti ni a papá. Gané una beca, trabajé mientras estudiaba y ahorré cada dólar, mientras que tú pagaste toda la matrícula de Mateo y cubriste todos sus gastos, y ahora le entregas todo a él, como si yo nunca hubiera existido. Yo también soy tu hijo. Antes de que nadie pudiera responder, Mateo habló con aire de suficiencia. Mamá tiene razón, no deberías competir conmigo. Me giré y le señalé. Cierra la boca, ni siquiera tienes derecho a hablar. El silencio llenó la habitación. Entonces mi padre dio un golpe en la mesa con la mano, con voz aguda y cada palabra como una bofetada. Ya basta, Henry. Mateo siguió el camino que le marcamos, tú no. Si no hubieras elegido a esos asquerosos animales, esta empresa habría sido tuya. Me quedé paralizado y luego respondí. ¿De qué demonios estás hablando? Eso es un insulto, ¿te das cuenta?
Gracias a esos supuestos animales asquerosos gané los $80,000 que salvaron tu empresa. Y si menosprecias tanto mi trabajo, devuélveme el dinero ahora mismo. Después de decir eso, se levantó con la cara roja, los ojos brillantes y gritó: No te voy a dar ni un maldito centavo. Yo te traje a este mundo, te crié, te alimenté, te eduqué. ¿Sabes cuánto gasté en ti? Y ahora estás ahí fuera limpiando los excrementos de perros y gatos. Eres una vergüenza. En cuanto terminó la frase, yo ya había terminado. Volví a hablar después de casi 30 segundos, tratando de mantener la voz firme. Si eso es lo que sientes, entonces no tenemos nada que ver el uno con el otro a partir de ahora. No vengas a buscarme nunca más. Me di la vuelta, pero me detuve para despedirme, no para disculparme. Papá, yo nunca pedí nacer, así que, por favor, no me eches en cara tus supuestos sacrificios para hacerme sentir culpable y que siga tu camino. Y no los uses como arma para obligarme a cargar con el peso de esta familia. Después de eso, me fui con la cabeza bien alta y sin mirar atrás. Esa noche, volví a mi casa antes de las 9. Fui inmediatamente al baño. Abrí el grifo a toda potencia. Era necesario limpiar el odio, la injusticia y el dolor de esa noche. Pasaron casi 20 minutos antes de que saliera. Me sentía más ligero y mi mente menos pesada, pero ese vacío tranquilo permanecía. Preparé un café negro humeante para mantenerme despierto, mientras me sentaba tranquilamente junto a la ventana esa noche. Pensé en el día en que cumplí 18 años y me fui de casa con solo una vieja maleta, algunas prendas de ropa y el dinero que había ahorrado. A pesar de trabajar a tiempo parcial, me costaba mucho pagar los gastos de la vida diaria. Mis padres nunca me preguntaron si estaba bien durante esos años. Los 2 primeros años después de graduarme los pasé en un modesto apartamento estudio. Hacía recortes cada mes para pagar los préstamos escolares, pero entonces, en mi tercer año, ocurrió algo inesperado. Era una tranquila tarde de domingo. No tenía planes ni turnos ese día. Se me ocurrió una idea divertida. ¿Por qué no hacer un vídeo sobre el cuidado de mascotas? Así que lo hice. Utilicé libros y cajas de zapatos como trípode. Apoyé mi teléfono y hablé como si fuera un amigo. Cuando terminé, subí el vídeo a Facebook y YouTube. Lo hice por placer, sin expectativas. Si a alguien le gustaba, genial. Si no, no pasaba nada. En 2 días se hizo viral. En 48 horas, las plataformas tenían casi 3 millones de visitas. Me quedé atónito. Actualicé la página, creyendo que era un error, pero los comentarios y mensajes empezaron a llegar. Me di cuenta de que la gente necesitaba lo que yo tenía que decir. Hice más vídeos. Mi idea inicial era impartir conocimientos. Obtuve mis primeros $2,000 de anuncios y patrocinios. Un mes después, me quedé mirando ese número en mi pantalla durante mucho tiempo, sorprendido, ansioso y preguntándome si estaba soñando. Pero el número creció 9 meses después. Tenía 1 millón de suscriptores en YouTube y más de 2 millones de seguidores en todas las plataformas en solo un año. Entonces, las marcas de productos para mascotas se pusieron en contacto conmigo, querían colaborar, patrocinar vídeos y ofrecerme productos para que los reseñara. Comprendí que esto ya no era un hobby, era algo más. Finalmente, con el apoyo de la gente, abrí mi propia tienda de productos para mascotas. La llamé Whisker and Paw, porque quería compartir la amabilidad y el amor, algo que mi familia nunca me dio cuando era niño. La primera tienda tuvo más éxito del esperado, quizá gracias a la comunidad que me había apoyado desde mis primeros videos o porque la gente percibía mi sinceridad al tratar a todos los clientes, tanto a los de 2 patas como a los de 4. Al cabo de unos meses, tuve que contratar a más trabajadores, ampliar el horario y buscar una segunda ubicación. La segunda sucursal abrió un año después. 4 años más tarde, Whisker and Paw tenía 7 tiendas en los barrios de la ciudad y más de 30 empleados a tiempo completo y parcial, varios de los cuales llevan conmigo desde el principio. Hace unos meses se incorporaron algunos más, pero todos forman parte de mi familia artesanal. Nunca me jacté de mi éxito, especialmente ante mi familia y mis parientes. Esa lección me la enseñó un mentor del sector, que me aconsejó cuando yo no era nadie.
Me dijo algo que aún recuerdo. Nunca presumas de tu éxito, ni siquiera ante tus padres. No lo entendía. Pensaba, ¿por qué no contárselo a tu familia? ¿No deberían ser ellos los primeros en conocer tus logros? Pero, a medida que fui creciendo, lo entendí mejor. Todo el mundo siente envidia, unos más que otros, y compartir tus logros no solo te granjea admiración, sino una cartera abierta. Creen que te pedirán dinero prestado, te ofrecerán ideas de negocios, o te pedirán ayuda porque somos familia. Cuando te niegas, la admiración se convierte en resentimiento, así que me mantuve callado. Regresé a casa por las vacaciones, seguí llevando pasteles, regalos y quizá una bonita botella de vino o un detalle para mi madre, pero nunca mencioné el dinero, el personal o los nuevos proyectos. Me veían como Henry, el cuidador de mascotas, y personalmente lo prefería así. Unos 6 meses después de la cena de Pascua, no envié mensajes, ni llamé, ni fui a casa. Mis padres, Charles y Margaret Walker, también guardaron silencio. Ni un solo mensaje, ni llamadas inesperadas. Parecía que mi desaparición había sido planeada. No estaba triste en aquellos primeros días. Despertarme sin comprobar si había mensajes de mi madre era como quitarme un peso de encima. Cada noche podía sentarme solo en mi tranquilo apartamento, tomar café a altas horas de la noche y trabajar, sin sentirme arrastrado de nuevo a esa vaga sensación de responsabilidad familiar. Por primera vez en años, podía llamar a ese sentimiento libertad. Sin embargo, hace 6 meses, mi teléfono sonó mientras me servía una segunda taza de café, un sábado por la mañana. Era mi padre. Su nombre apareció en la pantalla y me quedé paralizada en la cocina. Sostuve la taza de café medio llena, con el pulgar sobre el botón de rechazar, pero no lo toqué. Consideré brevemente la posibilidad de que hubieran cambiado de opinión. Imaginé una llamada para disculparse. No sé por qué lo creí. Tal vez todavía quería creer que lo habían pensado todo después de aquella noche. Tal vez todavía me quedaba un poco de esperanza. Tras varios tonos, respondí. La voz de mi padre fue inmediata, sin charla trivial ni vacilación. Añadió. Henry, la empresa tiene graves problemas. Mateo firmó el contrato equivocado. Ahora nos enfrentamos a $120,000 en daños y perjuicios. ¿Puedes ayudarnos por el bien de la reputación de la familia? ¿Por el nombre de los Walker? Sin pensarlo, le dije que $80,000 eran más que suficientes, papá. Si quieres mi ayuda, empieza por devolver eso. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Parecía furioso o decepcionado. Pero no me importaba. Antes de que pudiera responder, le dije, y si lo único que intentas salvar es el nombre de la familia, déjame recordarte que ese nombre nunca me ha defendido. Dejé que se las apañaran con el lío de los $120,000, después de colgar, después de rechazar a mi padre por teléfono el día anterior. Pensé que me dejarían en paz, pero los juzgué mal. A la mañana siguiente, el timbre de mi puerta sonó fuerte, rápido e insistentemente, pasadas las 7:00 a.m., sin cortesía ni vacilación, exigente y agresivo, como si alguien me estuviera obligando a salir. Dudé al abrir la puerta. Mateo y mis padres estaban allí. Yo no los había invitado. Bloqueé completamente la entrada en el umbral, indicando que ese ya no era nuestro lugar compartido. Sabía por qué estaban allí, así que lo dije con claridad pero con calma. Si están aquí por los $120,000, den la vuelta, no voy a ayudarles. Mis palabras resonaron con claridad en el silencioso pasillo, a pesar de mi voz baja. Cuando terminé, mi madre se retiró. Algo más hizo que sus ojos se enrojecieran. No eran lágrimas, tal vez estrés, tal vez decepción, tal vez rabia. Sin saber a dónde ir, habló a continuación, intentando sonar amable pero firme. Henry, tienes toda una cadena de tiendas de cuidado de mascotas. $120,000 no es mucho para ti. Te lo ruego. Si no ayudas, la empresa se hundirá. Nuestra familia lo perderá todo. Mateo dio medio paso adelante, mis ojos ignorados. Nunca había oído su voz tan tranquila. Henry, por favor, solo esta vez. Sé que la he fastidiado, sé que lo he arruinado todo. Me quedé en silencio. Les dejé hablar sin interrumpirles. Mi cabeza no temblaba.
Les miré fijamente, agarrándome al marco de la puerta, como si mis límites se desmoronaran si les soltaba. Tras una pausa, respondí lenta y claramente: «Marcaos antes de que llame a la policía». El rostro de mi padre se endureció al instante. Mi madre abrió la boca para decir algo más, pero la detuve. Lo repetí más alto para evitar confusiones. «Ya no tengo nada que ver con ninguno de ustedes. Todos tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones, su favoritismo, su silencio. Mateo también. Si la empresa quiebra, no es una tragedia, es una consecuencia, y yo no soy responsable de salvar a nadie». Cerré la puerta con firmeza. Volví a mi café frío. Cuando se fueron, mi mente ya iba en otra dirección. Mi mente susurró una pregunta que me detuvo a mitad de sorbo. ¿Cómo sabían que tengo 7 tiendas? Nunca lo dije, nunca lo mencioné. Siempre mantuve la distancia, incluso en las raras reuniones familiares, antes de que todo se viniera abajo. Nunca mencioné el tamaño de mi negocio ni mis ganancias, no me seguían en LinkedIn ni en Instagram. Entonces me di cuenta de que YouTube era algo que no podía ocultar. Todavía publico videos sobre el cuidado de mascotas aquí, clips amables y significativos sobre mi profesión y el amor por los animales. Alguien que ellos conocían pudo haberles enviado un enlace. Tal vez lo encontraron ellos mismos. Eso me causó un escalofrío. No porque temiera ser descubierto, sabía en qué se habían convertido cuando percibieron una oportunidad para explotar. Actué de inmediato. Desbloqueé la pantalla de mensajes de mi teléfono y escribí cada frase con claridad. Las frases eran como golpes en la puerta. Si tú, mamá o Mateo, tomáis cualquier medida que dañe mi reputación o mi negocio, os demandaré, lo digo en serio. Después de enviarlo, recé para que no cruzaran la línea. Mateo siguió adelante a pesar de mi clara advertencia. Al día siguiente publicó en Facebook, Reddit e Instagram. Como no lo leí de inmediato, mis amigos me lo enviaron. Los empleados de la empresa y los medios de comunicación me interrogaron. No necesitaba leer cada palabra para entender lo que había escrito. En su publicación afirmaba que había abandonado a mi familia cuando estaban al borde de la quiebra y que había ignorado las peticiones de ayuda de mis padres. Afirmaba que los había expulsado de mi casa como si fueran extraños. Por supuesto, señaló que había maltratado a mi propia familia. La trama era tan retorcida que no podía distinguir qué era real. A la gente no le importa la verdad. Solo quieren una historia emotiva con un villano frío y rico, una familia inocente en apuros y un final terrible, sobre el que puedan cotillear y condenar. Perdí clientes después de que Mateo publicara esa mañana. Se cancelaron numerosas citas de peluquería. Las redes sociales de nuestra empresa se vieron inundadas. Recibí correos electrónicos llenos de odio en mi bandeja de entrada y corrí el riesgo de cerrar mi negocio si no actuaba. Esa tarde vi a Brian, mi viejo amigo y abogado, que me ayudó a redactar el primer contrato de alquiler de mi tienda. Le envié un mensaje de texto con una sola frase, sin llamarle: «Necesito verte urgentemente». Entre 2 reuniones, Brian me hizo un hueco. Su lugar de trabajo era limpio, tranquilo y luminoso, gracias a una pared acristalada cuando lo visité. Mientras le explicaba todo, se sentó detrás de su escritorio con los dedos entrelazados. Recibió comentarios impresos, cifras de ingresos que ilustraban el impacto y una captura de pantalla de la publicación inicial de Mateo, que había guardado después de terminar. Levantó la vista, cruzó los brazos y me dedicó una sonrisa enigmática. Entonces Brian dijo: «Acabas de ganar el premio gordo, Henry». Fruncí el ceño y le pregunté amablemente, tras unos segundos: «¿Qué quieres decir?». Brian se rió e inclinó la cabeza hacia mí. «Quiero decir que no tienes nada de qué preocuparte. Todo lo que ha hecho Mateo, la publicación, el daño a tu negocio y a tu reputación personal y de marca, se suma a un caso civil sólido, y con la cantidad de pruebas que tienes, puedo decirte ahora mismo que te espera una indemnización bastante cuantiosa». Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Brian continuó con calma. «Mateo va a rendir cuentas por lo que ha hecho, tanto legal como financieramente, y si el tribunal falla de forma justa, la indemnización podría superar todo lo que has perdido». Dejé de hablar. «Sí», asentí con la cabeza. Entonces abrí mi mochila.
Puse los documentos que había preparado sobre la mesa y le dije a Brian que redactara el caso. Te doy plena autoridad para manejar esto. Brian sonrió y me tendió la mano. No para felicitarme, sino para empezar con buen pie. Esa tarde firmé el poder notarial, sin mensajes de advertencia, esperando a que alguien cambiara o se emocionara. Esta vez, al demandar, me sentí libre de culpa por primera vez. El abogado de Mateo se puso en contacto con Brian. Semanas después de firmar el poder notarial, querían hablar de un acuerdo. No me sorprendió, como ellos, solo llegan a la mesa desde el borde. Solo fingen resolver las cosas con delicadeza, después de perder el control, como era de esperar. Brian me llamó a su oficina el jueves por la tarde. Me mostró casualmente un pequeño expediente y comentó: «Tu familia quiere proponer un acuerdo». Lo miré y no dije nada. Brian abrió el expediente, me pasó la primera página y continuó. «Quieren vender la empresa. A cambio les gustaría quedarse como asesores internos». Escaneé las líneas desde mi asiento. Nada era técnicamente incorrecto, nada era ilógico. Solo quería dejar de tener nada que ver con ellos. Levanté la vista con voz tranquila y clara, sin amargura, como alguien que ha hecho concesiones innecesarias. «Diles que no me interesa». Brian asintió ligeramente. ¿Por qué no me lo preguntó? Me levanté, cogí mi abrigo y me volví hacia él antes de salir. No voy a comprar la empresa, no voy a contratar a familiares como consultores. Dudé y luego añadí para terminar. No voy a salvar a una familia solo para que me sigan tratando como a una cartera andante. El juicio comenzó 3 meses después de que Mateo subiera la información fraudulenta. Aunque el juzgado del distrito de Manhattan estaba cerca de mi piso, salí temprano esa mañana. Necesitaba unos minutos de tranquilidad en el coche para respirar, recuperar la compostura y recordar que estaba haciendo lo correcto, por justicia, no por ira. Entré en la sala del tribunal y encontré a Mateo sentado junto a su abogado, aprensivo y tratando de mantener la calma. La arrogancia y la actitud despectiva que me había mostrado cuando discutimos en casa habían desaparecido. Ese día miraba más hacia abajo que hacia arriba. Estaba deseando que llegara el momento. Brian estaba preparado. Enumeró todas las pérdidas: contratos cancelados, cierres de tiendas, disminución de ingresos y compensaciones a los empleados. Sellos oficiales, recibos y documentos respaldaban todas las reclamaciones, nada exagerado. El equipo de Mateo alegó que el mensaje era personal, que no esperaban esos efectos y que la gente lo malinterpretó. Pero nadie en esa sala pensaba que casi 30.000 acciones fueran un malentendido. Mantuve la cabeza gacha mientras el juez leía el veredicto. No había necesidad de visitar a Mateo. Escuché con calma mientras pronunciaba las palabras. El acusado, Mateo Walker, es declarado responsable de daños comerciales significativos y se le ordena indemnizar al demandante, Henry Walker, por pérdidas directas por un total de $248,000. El silencio siguió al veredicto. Me levanté. No miré a Mateo. Ellos no estaban allí, así que no busqué su reacción. Salí de la sala del tribunal, tras poner punto final a una frase larga y extraña que no necesitaba ser escrita. Triunfé, no para enseñar a nadie, sino porque dejé de holgazanear. Tras el litigio, supe que Mateo tuvo que vender la empresa, que en su día fue el legado familiar, y su casa para pagarme $248,000. No pedí información, no investigué, no cuestioné su método. Ya no me importaba, solo necesitaba saber que habían ignorado mi advertencia, que habían elegido ese camino y habían pagado el precio. Los siguientes 6 meses fueron tranquilos, pero hace 3 días, temprano por la mañana, todo volvió de una manera familiar. Era sábado y mi timbre sonó a las 7:00 a.m., a la misma hora en que me pidieron $120,000. El cielo estaba sombrío cuando abrí la puerta. Me sorprendió ver a mi madre, con los ojos enrojecidos, el rostro demacrado y la mano agarrada a la correa de su bolso, como si fuera lo único que le impedía derrumbarse. Al principio se quedó en silencio, pero luego dijo con voz débil y ronca: «Tu padre está en el hospital. Esta vez es grave. El tratamiento costará cerca de $20,000».
Sé que me equivoqué, pero por favor, solo esta vez ayúdame. Me quedé quieto. No estaba enfadado. No sentía lástima, solo un vacío en el pecho, uno que había experimentado demasiadas veces. Cuando me di cuenta de que estaba en el mismo círculo otra vez, me detuve junto a ella y le susurré, más como un suspiro para mí misma. Mis padres murieron el día en que ambos dejasteis que Mateo destruyera mi carrera y no dijisteis nada. Y yo no doy dinero a los muertos. Ella se quedó paralizada. Yo no lloré, no supliqué más. Me quedé allí de pie con los labios temblorosos. Ella parecía querer decir algo, pero no podía. No me demoré. Respiré hondo y dije con claridad, pídeselo a tu heredero. Cerré la puerta con cuidado, para que supiera que no volvería a abrirse. Algunos de ustedes pueden creer que soy desagradable, fría o implacable. Si eso es lo que piensan, no me juzguen de inmediato. De hecho, fui al hospital esa tarde, después de que mi madre se fuera. Evité la habitación de mi padre. No me quedé junto a la ventana como en las películas. Llamé al mostrador de información con su nombre y pedí información actualizada. Fui allí para confirmar su veracidad y efectivamente tenía razón. Mi padre estaba hospitalizado y su tratamiento costaba unos $20,000. Tenía los documentos delante de mí y estuve a punto de sacar mi tarjeta de crédito, pero mi mente volvió inmediatamente a la Pascua del año anterior, cuando levantaron sus copas en público, le entregaron todo a Mateo y me imploraron que lo entendiera. Llamé a un par de personas a la mañana siguiente, todavía confundido por lo sucedido el día anterior. Verifiqué que mis padres eran propietarios de su casa, con contactos inmobiliarios, que no estaba hipotecada, que no se había transferido, que valía unos $400,000, que podían vender fácilmente esos activos para pagar los gastos médicos. Yo no pagué los gastos del hospital. Le escribí un mensaje a mi madre. «Todavía tienes la casa, véndela para pagar el tratamiento de papá». Ella no respondió. Tal vez dudó por apego, o porque esa casa siempre fue para Mateo. Tal vez no podía creer que yo no fuera a intervenir de nuevo. No importa cuál sea su excusa, no me importa si deciden venderla o quedársela. Yo ya he tomado mi decisión. No volveré. Después de todo, no espero nada de mi familia. Sigo creyendo en la familia. Ahora sé que la familia no siempre es el lugar donde naces. A veces, eliges a quién pertenecer. Pensé que apreciarían mi esfuerzo y sacrificio si me esforzaba lo suficiente. Sin embargo, algunas personas solo aprecian lo que has dado cuando ya has terminado. No quiero que esta historia enfade o entristezca a nadie. La publico porque creo que alguien está escuchando, alguien está en mi situación. Se espera que comprenda, solo porque lo hicieron mejor. Se espera que sean fuertes constantemente. Te diré una cosa, no eres horrible por rechazar. No eres egoísta por rechazar el abuso repetido. A veces la amabilidad necesita límites. A veces hay que dejar ir el amor no correspondido. Si eres el único que se aferra, antes de terminar quiero preguntarte, a los que se han quedado y han escuchado hasta el final, ¿me equivoqué al dejar una familia que me había tratado repetidamente como un plan B y me abandonó cuando no tenía nada que ofrecer? ¿Fui demasiado duro al negarme a ayudar a alguien que me había rechazado, especialmente cuando más lo necesitaba? Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. ¡Hasta la próxima!